Muy buenos días, queridísima familia de Dios. Un saludo muy especial. Les habla Juan Alberto Echeverry, un laico comprometido de la Iglesia Católica. Bienvenidos a esta meditación y oración del Evangelio del día martes 28 de marzo de 2023. Gracias por estar presentes a todos los que se han vinculado al canal y una cordial bienvenida a aquellos que por primera vez se vinculan. Somos una gran familia de Dios a los pies de la palabra del Señor y como siempre vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, porque sin el Espíritu Santo es imposible poder crecer en su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre de amor, de bondad, de misericordia, queremos darte gracias por este nuevo día que nos has regalado. Gracias por el don de la vida, Señor. Gracias por la fuerza que nos das para enfrentar cada día. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias por todas las dádivas, el clima, el agua. Gracias por la comida. Gracias por la familia, los amigos. Gracias, Señor. No tenemos cómo pagarte todo el bien que tú nos haces a pesar de nuestro mucho pecado. Y por eso también queremos pedirte perdón, porque sabemos que seguimos pecando contra ti, seguimos faltando, Señor, en la mentira, seguimos en la vanidad, en el orgullo, en los resentimientos y rencores contra nuestros hermanos, en los juzgamientos. Perdónanos, Señor, por tal vez las injusticias que cometemos, por los pecados de omisión, por los pecados de la carne, la fornicación, la lujuria, el adulterio, la infidelidad. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de todos nosotros y ayúdanos a levantarnos de esta miseria, de este pecado, de esta carne que nos arrastra hacia el pecado. Padre, también queremos pedirte que hoy nos regales una unción renovada de tu Santo Espíritu. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Paráclito. Ven, oh dulce huésped del alma. Ven, oh divino consolador. Ven, intercesor nuestro. Ven, porque nosotros no sabemos orar como es debido, mas tú acudes a nosotros con gemidos inefables. Ven, Santo Espíritu de Dios, y llénanos de fuerza, de luz, de alegría. Ven y regálanos el don del discernimiento para poder comprender esta palabra. Ven a levantar al caído. Haznos humildes para saber que en ella siempre hay algo que aplicar a nuestra vida. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y por intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Vamos de lleno con las lecturas, mis queridos hermanos. La primera lectura, tomada del libro de los Números, en el capítulo 21, versos 4 al 9. Dice así: En aquellos días desde el monte Hor se encaminaron los hebreos hacia el Mar Rojo, rodeando el territorio de Edom. El pueblo se cansó de caminar y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua, y nos da náuseas ese pan sin sustancia. El Señor envió contra el pueblo serpientes abrasadoras que los mordían, y murieron muchos de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: haz una serpiente abrasadora y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colgó en el estandarte. Cuando una serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y salvaba la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, mis queridos hermanos, este episodio del libro de los Números, en el capítulo 21, que es también una representación maravillosa para una enseñanza en nuestra vida, nos habla precisamente de que el pueblo seguía caminando. Acordémonos que cuando el pueblo salió de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida, en repetidas oportunidades se quejó del Señor. Por eso hablamos que la queja que tenemos nosotros todos los días o en todos los aspectos cuando nos quejamos es realmente una ofensa grave contra Dios. Si alguna recomendación deberíamos escuchar nosotros frente a la espiritualidad de la fe es: deja la queja, deja de maldecir, deja de quejarte, deja de odiar, deja de murmurar, porque eso simboliza que hay una queja siempre en el corazón de las personas. Pues bien, esa es una ofensa contra nuestro Dios. Y dice la palabra del Señor que entonces el Señor les mandó unas serpientes y que las serpientes los mordían y ellos morían. Pero entonces a fuerza de morir, de darse cuenta que se estaban muriendo, ahí sí se dieron cuenta entonces que Dios sí existía y que no debieron haber hablado mal en contra de Dios, entonces acuden al profeta. Y así es muchas veces, fíjate, uno cuántas veces le habla a los hermanos, cuántas veces predica, cuántas veces habla del evangelio, de una cosa, de la otra, y la gente no quiere escuchar. Pero tan pronto se enferma su mamá, tan pronto se enferma un hijo, se muere un familiar, ahí sí, hermano, ¿por qué no ora por mí? Mire, por favor, mire. Ahí sí se acuerdan de que Dios existe.
Pues bien, en medio de la tribulación, de las circunstancias difíciles, de la mordedura de las culebras, que es el veneno, que es la representación del pecado, pues que Dios los deja finalmente al arbitrio del pecado, que se mueran en su propio pecado, que eso es lo que representa la serpiente, pues entonces vienen y le dicen a Moisés, por favor, reza al Señor para que no muramos, hemos pecado contra él, es decir, reconocieron su pecado. Entonces el Señor le habla a Moisés y le dice, ok, yo te voy a ayudar, haz una serpiente y la colocas de bronce y la colocas en el estandarte de una bandera. Entonces Moisés hace la serpiente y la coloca en el estandarte de la bandera. Todos los que miren a la serpiente quedarán sanos, serán salvos, salvarán su vida. Y efectivamente todos los que miraban la serpiente será su vida. Esta es la representación, mis queridos hermanos, de Cristo. Por eso dice, así como Moisés, dice en el Evangelio de Juan en el capítulo 3, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así nuestro Señor Jesucristo tendrá que ser levantado para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Todo el que mire hacia la cruz podrá tener la salvación. ¿Y qué es mirar hacia la cruz? Es mirar que Cristo se hizo pecado por nosotros. Allí en su carne se crucificó por nosotros. No pecó ni con el pensamiento, ni con las palabras, ni con los hechos, pero Él mismo se hizo pecado por la naturaleza humana, porque se hizo como uno de nosotros, carne y hueso, y allí fue clavado. Todos los que miremos a la cruz, con la conciencia de lo que significa la cruz, habremos salvado nuestra vida, porque creemos en nuestro Señor Jesucristo. Por eso dicen todos los evangelios, pero especialmente en el de Marcos, el que crea y se bautice será salvo. No es solamente mirar a la cruz, es mirar a la cruz y creer y adorarla, porque allí fue donde Cristo murió por nosotros. Por eso el Viernes Santo nosotros adoramos la Santa Cruz, donde consiguió para nosotros la salvación. Y esto es algo que venía desde el Antiguo Testamento, pero que muchos de los judíos no han querido creer, y por eso rechazan que Cristo sea el Salvador del mundo. Pero aquí está la prueba, que se hizo ese pecado que significa la serpiente en un estandarte, que para nosotros es la cruz. Ojalá todos podamos mirar esa cruz con la convicción de que Cristo nos ha perdonado y nos ha redimido. Vamos con la lectura del Salmo de este día, que va a ser tomado del Salmo 101, en algunas Biblias el 102. Y vamos a responder, Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. No me escondas tu rostro el día de la desgracia. Inclina tu oído hacia mí. Cuando te invoco, escúchame enseguida. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sión y aparezca en su gloria, y se vuelva a las súplicas de los indefensos y no desprecie sus peticiones. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Quede esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado alabará al Señor, que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, el salmista hoy nos invita a gritarle al Señor que escuche nuestra oración, que nuestro grito llegue hasta Él, que Él escuche nuestra súplica y no nos esconda su rostro. Este es un salmo hermoso para suplicarle al Señor cuando estés abatido, cuando estés en aflicción, cuando estés perseguido, cuando estés en tribulación. Decirle, Señor, inclina tu oído hacia mí, cuando te invoco, escúchame enseguida. Es una súplica. Dios escucha la súplica de sus hijos y los atiende. Él llega y los atiende, pero tenemos que clamar con fe y tener la paciencia para que Dios escuche nuestra oración. Y cuando nos haya rescatado y cuando en verdad haya volteado su rostro hacia nosotros, entonces ahí sí, dice aquí, los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. ¡Wow! Entonces Dios sí existe. ¿Qué fue lo que pasó precisamente con aquellos que se morían por la picadura de las serpientes? Ahora sí entendieron que Dios existía y por eso fueron a buscar precisamente a Moisés. Dice aquí, cuando el Señor reconstruya Sión y aparezca en su gloria y se vuelva a las súplicas de los indefensos y no desprecie sus peticiones. Muchos se darán cuenta que en nosotros Dios va a hacer grandes prodigios y milagros. Cuando le hemos dicho al mundo, yo supliqué y el Señor me auxilió, yo le pedí y el Señor me ayudó, no te sientas defraudado por Dios, porque Dios va a estar allí para sacarte en victoria, va a derramar sobre tu vida una noticia buena, inesperada, que en algún momento va a llegar
y vas a darte cuenta cómo los demás se van a sorprender, aquellos que tal vez no creían, pero tienes que pedirle con constancia, con humildad y sobre todo con fe. Y entonces termina diciendo que esto es escrito para la generación futura y el pueblo que será creado alabará al Señor. Cuéntale a tus hijos, a tus nietos los milagros y las hazañas que Dios ha hecho en tu vida y te vas a dar cuenta que esas generaciones también van a buscar de todo corazón al Señor. Dice aquí, el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra. Por eso bajó en forma de hombre en Jesucristo, para hacerse como uno de nosotros, para escuchar los gemidos de los cautivos y liberar a los condenados de muerte. Todos habíamos sido condenados a muerte, pero por gracia de Cristo ahora hemos sido salvados. ¿Salvados de qué? De la muerte eterna. Porque tal vez algunos dirán, ¿pero de qué me salvó? Si mire, yo estoy viviendo, sí, ahora. Pero cuando te llegue el momento de la desgracia, como lo dice aquí, en ese momento te vas a dar cuenta que Dios estaba ahí para levantarte, que Dios va a estar en el último minuto de la muerte para decirte, aquí vine a rescatarte, hijo mío. Vamos con la lectura del Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, tomado del capítulo 8, versos 21 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos, yo me voy y me buscaréis, y moriréis por vuestro pecado. Donde yo voy, no podéis venir vosotros. Y los judíos comentaban, ¿será que va a suicidarse? Y por eso dice, donde yo voy no podréis venir vosotros. Y él les dijo, vosotros sois de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón os he dicho que moriréis en vuestros pecados, pues si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Ellos le decían, ¿quién eres tú? Jesús les contestó, lo que os estoy diciendo desde el principio. Podría decir y condenar muchas cosas en vosotros, pero el que me ha enviado es veraz, y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre, y entonces dijo Jesús, cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, hoy tenemos un texto que nos hace reflexionar muchísimo. Está diciendo la palabra de Dios que Jesús le volvió a hablar a los fariseos y luego dice que los judíos no creían en él. Acordémonos que de parte de los judíos había un partido que era de los fariseos, que este partido socio-religioso político más bien es un partido que pues estaba muy centrado en las cosas del mundo, en el poseer, en la vanidad, en el reconocimiento, en ganarse la vida fácil, en manipular por medio de la palabra, incluso la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Y todos sabían que los fariseos vestían muy bien y que se paraban en las esquinas, lo dice la palabra de Dios, y que quería que la gente los alabara y le besaran los anillos, es decir, todo lo que el mundo nos invita. Yo te hago la siguiente pregunta, ¿a qué nos invita el mundo de nosotros? ¿A qué te invita a ti el mundo todos los días? Te invita a que te vistas muy bien, a que seas muy intelectual, te invita a que seas una persona sensual, una persona vanidosa. Tienes que ser muy inteligente. Te invita a que tengas dinero, por lo tanto el mundo te invita a la ambición económica. Pero te invita a toda clase de vanidades, de placeres, de comodidades. Eso es el mundo nos invita a eso. ¿Acaso el mundo nos va a invitar visita a los enfermos, atiende a los pobres, ayuda? No, el Evangelio sí nos invita a eso. Pero el mundo no nos invita a eso. El mundo nos dice, tú tienes que ser exitoso, tú tienes que ser bien parecido, tú tienes que ser bonita, tú tienes que ser alta, tú tienes que ser rubia, tú tienes que tener un título. A eso nos invita el mundo. Y no con esto estoy diciendo que un título sea malo, sino que el mundo nos invita a muchas cosas mundanas, a figurar solamente. Pues el Señor le está diciendo a ellos, ustedes son del mundo, yo no soy del mundo, yo soy de allá arriba. Y entonces, donde yo voy a estar, ustedes no pueden estar. Y ellos todavía piensan en que este se va a suicidar. Mira lo ridículo del pensamiento. Pues claro que no podemos estar allá, porque nosotros sí no nos vamos a suicidar. Si él se va a suicidar, se va a condenar o se va a quedar en el infierno. Nosotros no podemos quedar en el infierno. Todavía siguen con la vanidad y pensando que ellos sí van a salvarse. Y Cristo se estaba refiriendo era al estado de gloria, al cielo donde está Dios Padre Todopoderoso. Pero ellos no entendían que les hablaba del Padre Celestial. Y como no entendían que les hablaba del Padre Celestial,
pues hasta se mofaban de él, se reían de él. Donde yo voy a estar, ustedes no pueden estar. Vamos a leer esta última parte para que lo miremos. Vosotros sois de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón os he dicho que moriréis en vuestros pecados, pues si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Es decir, no despiertan a la luz de la verdad. Siguen sumergidos en el pecado. Y esto es duro porque a veces Dios nos habla de mil maneras y seguimos metidos ahí en el pecado todos los días, justificándolo de una de otra manera. Y siempre le sacamos la vuelta a la responsabilidad y no sabemos que estamos 100% en el pecado. Pues hoy el Señor nos está haciendo reflexionar con esta palabra. Al punto que ellos le dicen, ¿y quién eres tú? Jesús le contestó, lo que os estoy diciendo desde el principio. Podría decir muchas cosas y acusarlos a ustedes con el pecado que ustedes tienen, pero es que ustedes no lo van a entender. Yo comunico lo que mi Padre me ha dicho, pero la gente no lo sabía. Y por eso dice, cuando levantéis al Hijo del Hombre sabréis que yo soy. Y repiten esta palabra 2 veces, el yo soy, que sabemos que el yo soy simboliza el Yahvé, YHWH, que es el tetragrama que hablaba de Dios, así como se nombraba a Dios Padre, que estaba prohibido ser nombrado. El único que pudo decir yo soy fue nuestro Señor Jesucristo, y tiene muchos yo soy en la palabra, para decirnos yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios, y el que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Qué bueno que nosotros podamos pensar en hacer la perfecta voluntad del Padre y que todos nosotros entendamos que el Padre que está con nosotros, que vive con nosotros, quiere que todos sean salvos. Y por eso nos invita todos los días a nosotros a hacer su perfecta voluntad. Pero muchos estamos sacando la vuelta porque vivimos pensando en las cosas del mundo. Siendo muy sinceros, es muy difícil vivir bajo estas presiones. Cuando tú y yo somos personas de oración, cuando somos personas de fe y tenemos hijos y los inculcamos en la oración y en la fe, qué carga tan pesada realmente les imponemos a nuestros hijos, porque ellos empiezan a ver en el mundo una contradicción. Pero mis papás son espirituales y estos son del mundo y me están presionando para que yo sea del mundo, el que tenga el último celular, el último viaje, el último carro, el que se acueste fácilmente con cualquier mujer o con cualquier hombre, el que pueda decidir sobre su sexo. Pero mis padres no me dicen lo mismo y es una presión fuerte. Pero nosotros no somos de este mundo. Lo dice por allá San Pablo en Filipenses 3:20. ¿Acá no sabéis que vosotros sois ciudadanos del cielo y estáis esperando que del cielo venga nuestro Señor Jesucristo y nos salve? Pues dice aquí la palabra de Dios al final, cuando les exponía esto, muchos creyeron en Él. Fíjate que todos los fariseos no eran malos, ni que todos los fariseos o los judíos eran perversos y se condenaron. No, hay personas que abren su corazón y le creen a Dios. Hay personas que lo que pasa es que están cerradas por diferentes circunstancias. Estamos marcados por la tal vez desconfianza, porque hemos sido heridos por tanta manipulación religiosa. Pero hay gente que escuchando de verdad la voz de Dios cree en nuestro Señor Jesucristo y nos regala siempre esa oportunidad de avanzar y de decirle, ahora mi querido hermano y mi querida hermana, yo te invito en estos momentos a que tú digas o que pienses más bien, estamos en el tiempo de la misericordia y de la gracia. No hemos muerto, estamos a tiempo de creer en Dios y de tomar una decisión de cambio en nuestra vida. Estamos a tiempo de abrir nuestra conciencia y decirle al Señor, perdóname Señor, tanto tiempo que te he negado, tanto tiempo que te he volteado la espalda, tanto daño que he hecho Señor, perdóname de corazón. Hoy vengo a recibirte, hoy vengo a vivir contigo, a saber que tú eres Dios y que nos has enviado a nuestro Señor Jesucristo para nuestra salvación. Que podamos ver esa cruz y creamos que realmente Jesucristo murió por nuestros pecados. Por eso, cuando aquel centinela le clava la espada y lo ve de lejos, dice, en verdad, este era el Hijo de Dios. Y muchos de nosotros a veces entendemos más adelante, después de que hemos vivido una vida de pecado, después de que hemos vivido una vida de dolor, en verdad, este era el Hijo de Dios. Pero no nos habíamos dado cuenta hasta que superamos problemas. Qué pesar haber tenido que llegar hasta el fondo para dañar personas, para dañar relaciones, para dañar circunstancias, para enfermarnos, para matar unos u otros y después decir, Señor, tenía razón, perdóname, porque fui terco, porque no escuché. Perdón, Señor, perdón. Padre de amor, quiero darte gracias por esta palabra. Ayúdanos a no ser como los fariseos duros de corazón, como estos judíos que no creían creer en nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a nosotros a ser humildes para creer en ti, para avanzar hacia ti, para pedirte perdón, amarte, buscarte en lo más profundo de nuestro corazón y transformar nuestra vida.
Señor, te pedimos por todas nuestras familias para que todos sean conversos y lleguen también a tus pies. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, pues muchas gracias por estar presentes. Como siempre, los invito a que compartan estos videos con quienes ustedes crean que les pueda servir. También los invito a que se suscriban al canal, que activen la campanita de las notificaciones para que les llegue la notificación cuando voy subiendo los videos. Si Dios quiere, nosotros nos vemos mañana en una nueva emisión. Dios los bendiga. Chao, chao.